Este año la Olimpiada de Filosofía de la Universidad de Alicante ha propuesto como tema de disertación transhumanismo, mejora o final de la especie humana. El transhumanismo es un concepto bastante de moda. Los que venís conmigo a clase sabéis que antes de empezar cualquier tema vemos alguna canción que tenga que ver con el tema que me vaya a servir para ilustrar diferentes partes. La canción en este caso es Mi guitarra y voz de Jorge Drexler, así que os recomiendo que a quien no haya oído la canción, que se ponga la letra delante porque haremos alguna pequeña referencia a la canción y nos sirve también para ir introduciendo el tema. La canción de Mi guitarra y voz de Jorge Drexler te habla de esa mezcla que hay entre tecnología y lo humano. Cuánto de la máquina cuánto en la máquina hay de lo humano, es decir, la máquina está hecha a mi medida y cuánto de la máquina me interfiere a mí y a la vez estas relaciones raras que tenemos con la tecnología. Hay una parte, por ejemplo, que me encanta de la canción que habla de estamos a la sombra de una parra. Una parra es tecnología humana, porque una parra, si no le hubiésemos metido esa forma de cultivar la parra con la cual te genera una sombra, no haría esa sombra, por así decirlo. Y es ya algo que, aunque parezca muy natural, hay tecnología humana de por medio. La relación del ser humano con la tecnología, como decía Derrida, es una... Le preguntaron a Derrida qué opinaba él de si era mejor escribir a mano o a máquina. Y la respuesta de Derrida es que escribiera con lápiz o escribiera con una máquina de escribir, estaba empleando una tecnología para escribir. Escribir a mano directamente solamente lo podríamos hacer sobre la arena de playa. Pero al final, si yo voy a escribir con un bolígrafo, estoy usando una tecnología de un aparato que mediante una bolita me está repartiendo tinta por el papel. Así que la tecnología y el ser humano es prácticamente indisociable. El concepto con el transhumanismo, que lo estamos viendo ahora como que es un tema como más candente, nos viene más de la parte de hasta qué punto puedo modificar mediante máquinas al ser humano. Y aquí nos vamos a encontrar problemas. Pero esta relación, muchos de mis alumnos en clase tienen un aparato que le permite mejorar la visión y que se lo quitan y se lo ponen, que se llama gafas. Pero no deja de ser un aparato que tú usas para modificar tu capacidad visual. Tenemos aparatos que vemos desde hace años, como por ejemplo marcapasos, estamos viendo implantes cocleares para el tema de audición, estamos viendo muchos aparatos que ya están integrados dentro del ser humano. Y en cambio, el debate sobre si eso es un cyborg, si es un hombre máquina o cómo va, no lo tenemos tan candente como ahora que están apareciendo los primeros cyborgs, que también veremos, o primeras ocasiones, oportunidades o amenazas, según el punto de vista que queramos ver, de cómo nos va a hacer esto evolucionar como seres humanos. Pero, por ejemplo, en la canción de Mi guitarra y voz de Jorge Drexler ya vemos como la guitarra son unas cuerdas no vocales, pero sí musicales, artificiales, que el artista percibe como parte de sí. El cantautor y su computadora, llega a decir en la canción, pero también el cantautor y su guitarra. La guitarra forma parte de mí y forma parte de mi forma de expresarme. No la tenemos atada a la mano, pero sí que es una parte que mejora mi capacidad musical. Por lo tanto, cuando hablamos de transhumanismo, también es muy difícil a veces poner la frontera de dónde empieza lo transhumano, dónde no, etc. El transhumanismo. La mejora de la especie. Vemos aquí la fotografía esta que me ha llamado mucho la atención de este ser cibernético mirando lo que pueden ser sus orígenes. Igual llegamos a un momento en el cual somos más máquinas que humanos. Pero ¿desde cuándo tenemos este problema del transhumanismo? Uno de los primeros que empieza a usar el verbo transhumanar es Dante, y lo hace en la Divina Comedia, y precisamente habla de esa trascendencia del ser humano. Fijaros que en la Divina Comedia se habla desde un punto de vista más espiritual. Esto no excluye que sea cierto tipo de transhumanismo. No sería como nos van a pedir probablemente en la Olimpiada, pero sí que es un tic a tener en cuenta, y es este transhumanar, como cambiar mi condición humana a algo más, ¿vale? En la mitología griega, por ejemplo, también tenemos al hombre máquina en el mito de Ícaro. Ese ser humano que se prepara una máquina, que son unas alas, un aparataje, que él se inserta en el cuerpo y con él pretende alcanzar cotas mayores, asemejarse a los dioses. Y aquí vemos como estas alas que él se crea de cera, al final se acerca tanto al sol que se derriten.
No deja de ser curioso también aquí que en el mito está el problema de cuánto nos podemos separar de nosotros mismos mediante los aparatos sin que eso nos cause un problema con nuestro destino, lo que los dioses quieren de nosotros, etcétera. Y por último también tenemos el mecanismo en Descartes. El Descartes es uno de los filósofos que habla muy bien sobre esta sensación de que el cuerpo es una máquina que dirige mi alma. Y en la glándula pineal es donde se junta el alma y el cuerpo y al final parece que el cuerpo es una máquina. No deja de ser curioso cuando hablamos de gente que tiene marcapasos, gente que tiene implantes en las piernas. No pensamos que de pronto sea otra persona. Es más, mi máquina corporal permite que haya trasplantes de órganos y nadie piensa que porque me trasplanten el corazón me voy a convertir en otra persona. En cambio, sí lo pensaríamos y sí nos surgiría la duda si cambiaran mi mente, mis recuerdos, mi alma, si somos religiosos, si la cambiara a otro cuerpo y yo pensaría que mi yo real es donde está mi alma. De hecho, vemos varias películas que hablan sobre estos cambios y demás. Julian Huxley, que no es el de Un Mundo Feliz, sino su hermano, era biólogo, humanista, y es de los primeros que se plantea el término transhumano y se plantea esta necesidad de evolucionar lo humano a algo más. Él aquí es verdad que nos lo hace con planteamientos desde la eugenesia, esto es, él ir seleccionando genéticamente ciertas características humanas para irlos mejorando. Pero cuidado que esto con pruebas de amniocentosis y cribados en los fetos lo estamos generando de alguna manera. De hecho, cada vez hay menos niños que nacen con deformidades o con grandes complicaciones porque estamos haciendo cribados y estamos seleccionando y de alguna manera estamos haciendo que la especie mejore por ese lado. ¿De acuerdo? ¿Hasta qué punto esto es ético o no? Pues va a ser una cosa siempre muy difícil y va a provocar grandes discusiones éticas que también las podemos incluir en esta Olimpiada. ¿Hasta qué punto tenemos derecho a hacer esta selección? Parece que cuando son con enfermedades el resultado de esta discusión parece fácil, pero si de pronto viéramos que se llevan de moda los niños rubios y empezáramos a seleccionar por ahí, podríamos llegar a tener problemas. Cibor famosos, que estos deberíamos tener en cuenta a la hora de plasmar nuestra opinión sobre este tema. Cibor famosos. El primero sería Neil Harbinson. Es la primera persona que oficialmente le han declarado cibor. El Parlamento británico le ha dado esa categoría especial. Y es uno de los fundadores de la asociación Cibor. Su cerebro no era capaz de ver toda la gama cromática que hay, sino que veía en escala de grises. Lo que ha hecho Neil es implantarse una antena, como estamos viendo en la foto, que los colores, su cerebro lo traduce en sonidos. De manera que él puede percibir los colores mediante sonidos. Además, él puede percibir con esa antena, él puede percibir no solamente los colores normales que percibimos todos, sino que él además percibe colores infrarrojo y ultravioleta. De manera que su espectro cromático, aunque uno lo perciba por medio de ondas sonoras, va a ser mayor que el nuestro, de manera que puede percibir otro tipo de colores o de realidades diferentes a la nuestra. Moon Ribas es una cibor, como ella se autodenomina, de Barcelona, y ella lo que ha hecho ha sido implantarse unos implantes en la planta de los pies, de manera que es capaz de de sentir, mejor dicho, movimientos sísmicos. A partir de esto está creando danzas supuestamente inspiradas por los movimientos que ella percibe de la Tierra como terremotos que de normal no podemos percibir, ella es capaz de percibirla. Y por último, Manel Muñoz. Manel Muñoz, también de Lleida o de Tarragona, creo que es, se empezó a implantar unos implantes de silicona como unas aletas que estáis viendo aquí. Estos implantes en un principio eran meramente estéticos, pero fue a Japón y le implantaron unos sensores de manera que él, mediante este aparataje, lo que consigue es percibir humedades relativas, presiones atmosféricas, temperaturas, de manera diferente a como lo hacemos nosotros. Nosotros lo hacemos de manera muy por encima, por así decirlo, y él mediante estos implantes es capaz de percibirlo como si fuera un sentido más. Como vemos, hay gente que se ha modificado
mecánicamente su cuerpo para pasar a ser otra persona. Esto nos va a plantear diferentes problemas. Esto es lo mismo que el que simplemente coge su guitarra un rato, como hablábamos antes de Jorge Drexler, el cantautor que coge su guitarra un rato. Esto es diferente del que está todo el día pegado al móvil y nos cuesta verlo separado del móvil. Esto es diferente de la persona que se pone el aparato aquí para salir a correr y es capaz de medir diferentes cosas. Esto es diferente del que tiene un marcapasos que le va guiando en su vida. Esto es diferente del que estéticamente se hace otro tipo de cambios. Al final son tecnologías humanas que nos estamos aplicando a nosotros para cambiar nuestra forma humana y pasarlo a otras realidades, percibirlo de otra manera, y se empieza a generar la duda de dónde está la frontera entre lo humano y lo cibernético, dónde está la frontera entre lo humano y lo transhumano, lo que ya es otra cosa diferente. Uno de los autores que podemos ver, Víctor Gómez Pin, aunque no ha escrito sobre transhumanismo, pero sí que su visión de la ciencia nos puede resultar interesante a la hora de buscar nuestra opinión sobre esto. Gómez Pin piensa que la ciencia siempre va a tener si viéramos la ciencia de lejos, no solamente nos hablaría de cómo es la realidad, sino también de cómo somos nosotros mismos. Si el ser mosca fuera capaz de hacer ciencia, no haría una ciencia igual que nosotros, no mediría las cosas igual que nosotros. Si una sardina fuera capaz de hacer ciencia, por ejemplo, no estudiaría el agua igual que la estudiamos nosotros, no estudiaría el aire igual que lo estudiamos nosotros, no estudiaría muchas cosas igual que la estudiamos nosotros, sino que sería diferente. La ciencia nos habla no solamente de la realidad, sino de cómo nosotros entendemos la ciencia. La tecnología es una extensión del ser humano, es decir, toda la tecnología que usamos para el plano científico y para el plano artístico no deja de ser algo humano. Toda la tecnología que usamos es tecnología humana. Aunque sea artificial, es artificial y humana. Lo mismo va a ocurrir con cosas como la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es una inteligencia artificial humana. O una inteligencia humana artificial, como queramos llamarle. Pero si las moscas crearan una inteligencia artificial, sería diferente. Si las sardinas crearan una inteligencia artificial, sería diferente. Es decir, en el transhumanismo, todo lo que vayamos a hacer como inteligencia artificial, todos los aparatajes que hagamos, siguen siendo humanos. En el fondo, como dice la canción de Drexler, desde que empezamos a usar la rueda, estamos siendo humanos. Yo vivo cerca del instituto donde doy clase, pero aún así yo voy en moto. Una moto con 2 ruedas. Uso ruedas para trasladarme la mayor parte de mi camino hasta el instituto. En cambio, si hubiera alguien que si cambiara las piernas por rueda y pasar un rato más con esa rueda, nos parecería que se ha modificado mucho. Pero en el fondo, en lo que es mi viaje, me está afectando más en proporción. Yo casi toda la hago ya con ruedas. ¿Voy a considerar la moto que me ha modificado a mí humanamente o no? Y por último, de lo que habla Gómez Pin, que también es interesante, es la imposibilidad de crear una filosofía artificial, por así decirlo. No exactamente el término que usa él, pero para que nos demos cuenta de que al final la inteligencia artificial está empezando a generar incluso ya obras de arte, pero no todavía filosofía. Las máquinas no se pueden plantear sobre su existencia porque podría llegar un momento en el cual dijeran que su existencia es más necesaria que la nuestra o que la suya no es necesaria y decidirán apagarse. Si ahora mismo estoy yo grabando este vídeo y de pronto mi ordenador dice: Luis, no me gusta estéticamente cómo queda, no me gusta que le cuentes eso a la gente por Facebook o cualquier cosa, podría llegar a pararse y esto podría suponer uno de los grandes problemas. Igual el transhumanismo no es solamente una transición de nosotros, sino que es una transición de lo que nosotros hacemos y cómo nos va a llegar a influir. Problemas filosóficos que trae el transhumanismo aparejados, que son de los que se puede hablar en esta Olimpiada. Problemas metafísicos, ¿qué es el ser humano? ¿Qué es el ser humano? Es decir, ¿cómo me defino yo? ¿El que razona solamente? Pues igual las máquinas pueden empezar a razonar. Un animal que razona, pues hay personas que nacen que no tienen toda esa capacidad de raciocinio. Antropológico, ¿cuáles son los límites de la humanidad? Tenemos muy claro cuándo empieza el Homo sapiens, pero ¿y cuándo termina el Homo sapiens? ¿Seremos capaces de ver el nuevo Homo cómo será? ¿Seremos capaces de ponerle otro nombre? ¿Nos podremos dar cuenta de esta visión
antropológica de esta evolución, si hay un cambio grande, nos dará tiempo a verlo, nos dará tiempo a percibirlo. Ético, ¿hasta qué punto es ético estos cambios? ¿O es algo más estético? Es decir, es algo que modificar nuestro cuerpo no deja de ser algo estético, porque al final todos los cibos que hemos visto están muy relacionados con la forma de percibir el mundo. Es una relación estética con el mundo y también todos son artistas y son relaciones estéticas con el mundo. Y por último, políticos. ¿Debemos aceptar este tipo de cambios? Claro, cada uno que haga con su cuerpo lo que quiera, pero ¿y si una operación de esta conlleva más gasto a la seguridad social? ¿Y si alguien quiere hacérselo, se lo debería cubrir la seguridad social o no? Y tienen que tener derechos por ese tipo de creaciones. Los derechos humanos deberían incluir este tipo de derechos cívicos. Estamos ante una nueva generación de derechos. Y por último, el posthumanismo. Estamos hablando todo el tiempo del transhumanismo, pero hay un posthumanismo. ¿Se terminará lo humano y después habrá algo diferente? En fin, este vídeo no estaba pensado para explicar en sí ni dejar cerrado el tema, sino lo que quería con este vídeo era dejar ciertos debates abiertos para que los que lo estáis viendo tengáis otro sitio para ir investigando, ¿de acuerdo? Hemos visto Comedpin, hay mucha literatura por ahí para estudiar, bastantes vídeos mejores que esta. Yo me metería en la Fundación Cibor para poder ver un poquitín qué es lo que están haciendo esta gente, en qué se basan y demás. Y por mi parte nada más, espero que os haya servido, espero abrir debates y que perdonéis todos los fallos porque esta es la primera vez que hago esto y seguro que ha salido horrible y